Muy buenos días para todos los que nos escuchan en mi club de lectura en este momento que voy a tener el privilegio de... Muy buenos días para todos los que nos están escuchando en el día de hoy desde mi canal Club de Lectura. Mi nombre es Dejisa Jones, neurocoach en PNL ontológico. Recuerda suscribirte al canal para que siempre tengas las notificaciones de estas maravillosas lecturas de crecimiento personal. Estamos en esta oportunidad leyendo el libro Volver a casa de John Brasman y es importante tener en cuenta que el escritor dice, comprender cómo el núcleo inocente y puro de la infancia se perdió y sus heridas continúan contaminando nuestras vidas, descubrir también y remediar las carencias que experimentamos en cada etapa de nuestra niñez, también aprender a ser nosotros mismos en padre, madre que realmente hubiéramos necesitado de tener cuando éramos niños y acceder a la inmensa energía creadora y transformadora que posee el niño interior cuando recupera su equilibrio y su salud para que llegue a ser un adulto responsable y sano. Todo esto lo veremos en este libro. Ayer estuvimos viendo lo que es intimidad y estuvimos viendo también algunos ejemplos de personas cómo pudieron encontrar las raíces de lo que estaban atravesando porque tenían un niño herido y entonces vemos cómo pudieron, a medida de la lectura, van saliendo de dichos traumas. Hoy nos toca entonces, mediante el título de la intimidad, es imposible llegar a intimidar con alguien si uno no es consciente del yo interior. Es correcto. Si uno no es consciente del yo interior. Hay una pregunta aquí muy importante. ¿Cómo puedes compartirte con otros y cómo puede nadie llegar a conocerte si no sabes en realidad quién eres? Una forma de tomar buena conciencia del yo es desarrollando barreras firmes. Al igual que las fronteras de un país, nuestros contornos físicos protegen nuestros cuerpos y nos avivan cuando alguien se acerca demasiado o intenta tocarnos de un modo inapropiado. Aparte que nos avivan sentimientos de la infancia, nos avisan también nuestro propio cuerpo que está mal. Nuestras barreras sexuales nos mantienen seguros y cómodos sexualmente. La gente con barreras sexuales débiles a menudo hacen el amor cuando en realidad no lo quieren hacer. Nuestras barreras emocionales nos dicen cuándo terminan nuestras emociones y empezar otras. Cuando se trata de sentimientos acerca de nosotros mismos y cuando son acerca de otros. Tenemos también barreras espirituales e intelectuales que determinan nuestras creencias y nuestros valores. Cuando un niño está herido porque se le ha desatendido o maltratado, se ha violado sus fronteras, esto crea en él miedos de ser abandonado o de sentirse anulado. Cuando una persona sabe quién es, no teme que le anulen. Cuando tiene conciencia de su propia valía y seguridad en sí mismo, no teme que le abandonen, sin fronteras y es firme. No podemos saber dónde terminamos nosotros y empiezan los demás. Entonces, no sabemos decir no, ni sabemos lo que queremos, que son actitudes cruciales para lograr una intimidad sana. El trastorno de la intimidad se potencia en gran medida por el trastorno sexual. El desarrollo sexual de un niño se ve perjudicado si crece en un entorno familiar disfuncional. Este daño se debe al pobre modelo sexual que se da en la infancia, a la desilusión por el sexo del niño, al desprecio y a la humillación, a no entender las necesidades que se dependen del desarrollo de dicho niño. El padre de Gladys nunca estaba en casa, vivía solo para el trabajo y en su ausencia Gladys se inventó un padre de infancia. Se ha casado ya 3 veces porque sus ideas acerca de los hombres son irreales. Ningún hombre estará nunca a la altura de sus ideales. Jane veía que su padre insultaba a su madre. Ella siempre se conformaba
Jane no sabía cómo intimidar con las mujeres. Tendía a salir con mujeres pasivas, conformistas y pedía enseguida el interés sexual por ellas, porque las despreciaba como un padre despreciaba a su madre. Sus experiencias sexuales más satisfactorias ocurrían cuando él se masturbaba, ya que fantaseaba con mujeres en situaciones sexuales degradantes. Muchos niños saben que sus padres se desilusionaron con su sexo. Papá quería un niño y tuvo una niña. Mamá quería una niña y tuvo un niño. El niño llega a sentirse avergonzado de su sexo, lo que puede conducirle más tarde a diferentes grados de actividad sexual sumisa. Un niño víctima del desprecio, de la humillación por parte de sus padres, tiende muchas veces a tener relaciones sexuales sadomasoquistas. La madre de Jules, víctima del incesto, nunca superó su trauma sexual por aquel abuso. Jules se unió a ella e internalizó su rabia contra los hombres. Más tarde, se volvió adicto al sexo. Tiene una inmensa colección de libros y videos pornográficos. Se excita imaginándose rebajando y humillando a una mujer dominante tipo la madre. Los niños necesitan pautas firmes para superar las tareas de cada etapa del desarrollo. Si un niño no logra satisfacer en su desarrollo las necesidades propias de su edad, se detendrá en esa etapa del crecimiento. Si esto le ocurre de recién nacido, tienden a escoger planes orales y placeres también. Esto puede manifestarse sexualmente con una fijación en el sexo oral. Los niños que se han detenido cuando estaban en la etapa de sus primeros pasos, a menudo se fascinaban por las nalgas. La fascinación por un orgasmo genital se denomina objeción sexual y reduce a otros objetivos y objetos genitales. La objetivación, sí, correcto, sexual es una condena para la verdadera intimidad. La intimidad requiere dos personas íntegras que se valoren el uno hacia el otro como individuos. Muchas parejas condependientes están fuertemente objetivadas a ser adictas al sexo. En este caso, es la única forma en que sus niños heridos salven y salgan como congeniar el uno hacia el otro. Subtítulo: no disciplina. La disciplina viene de la misma palabra latina que significa enseñar. Disciplinando a los niños, les enseñamos cómo vivir de forma más provechosa y afectiva. Como ha dicho Marisol Peel, la disciplina es un modo de reducir el sufrimiento de la vida. Sabemos que diciendo la verdad, retrasando el premio, siendo honesto con nosotros mismos, siendo responsables, podemos identificar los juegos y los placeres de la vida. Los niños necesitan padres que le den ejemplo de autodisciplina y no que se la prediquen. Aprenden de lo que hacen de verdad sus padres y no de lo que dicen que hacen. Cuando los padres fracasan en su modelo de disciplina, el niño se vuelve indisciplinado. Cuando los padres imponen una disciplina y no hacen lo que dicen, el niño se vuelve excesivamente disciplinado. En este caso, el niño indisciplinado es un holgazán. Se hace el remolón, se niega, retrasa premios, se rebela, impone su voluntad, es testarudo y actúa impulsivamente sin pensar. El niño excesivamente disciplinado es inflexible, obsesivo, controlador y obediente. Desea agradar a la gente y tiene arrebatos de culpabilidad y de vergüenza. No obstante, la mayoría de los que llevamos dentro un niño herido
En este caso, fluctuamos entre los comportamientos indisciplinados y excesivamente disciplinados. Y a este punto quiere decir que tiene que haber un equilibrio con la disciplina. No darla es peligroso. El exceso es peligroso. Entonces tiene que haber un sentido de equilibrio. Subtítulo: adicción y compulsión. El niño herido es la causa principal de las adicciones y de los comportamientos adictos. Yo me convertí en un alcohólico desde la edad temprana. Mi padre, que también era alcohólico, me abandonó física y emocionalmente cuando yo era un niño. Yo sentía que valoraba más su tiempo que a mí. Como nunca estaba conmigo para darme ejemplo de cómo comportarme, nunca me identifiqué con él. Nunca experimenté cómo era ser amado, valorado por un hombre. Por lo tanto, en realidad, nunca me quise a mí mismo como un hombre. Al principio de mi adolescencia y con otros chicos que también tenían padre, bebíamos e íbamos con prostitutas para demostrarlo a los hombres que éramos hombres. Desde los 15 años hasta los 30 años bebía y era adicto a las drogas. El 11 de diciembre de 1965 le puse el corchón a la botella. Dejé mi adicción a los fármacos, pero seguía teniendo un comportamiento adictivo. Fumaba, trabajaba mucho y comía de un modo desenfrenado, perdón. No cabe duda de que estaba predispuesto al alcoholismo por mi herencia genética de mi padre. Parece bastante evidente que el alcoholismo aparece en los genes, pero el factor hereditario es insuficiente para explicar las causas del alcoholismo. Si así fuera, todos los hijos de los alcohólicos serían también alcohólicos. Y no ese es el caso de algunos. Ni mi hermano ni mi hermana, ellos no son alcohólicos, aunque mi padre lo era. He estado trabajando durante 25 años con alcohólicos y drogadictos, incluyendo los 15 años en que trabajé con adolescentes que abusaban de las drogas. Nunca encontré a nadie en que su adicción fuera puramente química, a pesar de que algunos fármacos crean adicción muy rápidamente. Por eso he revolucionado y en todos estos años he sabido lo que es estar desde la oscuridad, sanar a mi niño herido y volverme un adulto responsable, y por eso escribí este libro. He visto adolescentes engancharse seriamente en el crack en solo 2 meses. El factor común que encontré siempre era el niño interior herido. Es la raíz insaciable de todos los comportamientos compulsivos y adictivos. La prueba de ello está en que cuando dejé de beber, mi adicción a varios se forma en trabajar, que comía, que fumaba desmesuradamente debido a las insaciables necesidades de mi niño interior, que estaba totalmente herido y enfadado. Al igual que todos los hijos de familias alcohólicas, me abandonaron emocionalmente. Para un niño, el abandono significa la muerte, de modo que para cubrir las dos necesidades más básicas para mi supervivencia, mis padres son buenos y yo importo. Me convertí en el esposo emocional de mi madre, en el hermano menor de mi padre. Ayudar a mi madre y a otros me hacía sentir que yo era bueno. Me dijeron, y así lo creía, que mi padre me quería, pero que estaba demasiado enfermo para demostrármelo y que mi madre era una santa. Todo esto ocultaba el sentimiento de ser menos valioso que el tiempo de mis padres. Vergüenza tóxica. Mi material interno estaba expuesto de percepciones relacionadas, sentimientos reprimidos y abustes. En este caso, este se convirtió en un filtro con el que interpretaba todas mis nuevas experiencias. También estaba adaptación primitiva del niño
que me permitía superar la infancia, pero era un filtro muy pobre para la supervivencia de un adulto y mi vida toda era absolutamente no real, era de embuste. A los 30 años, en el hospital del estado de Austin, me curé de 17 años de alcoholismo. Saber que el niño interior herido es el núcleo de los comportamientos adictivos nos ayuda a verlos de un contexto más amplio. Y tuve que buscar ayuda conscientemente a ello porque he superado la adicción al alcohol. La adicción es una relación patológica que conlleva un trastorno mental y que tiene consecuencias peligrosas para la vida. Las adicciones por ingestión son las más que alteran el humor. El alcohol, las drogas, alimentos tienen un potencial químico inherente para alterar la voluntad. Pero hay muchas otras formas en que podemos cambiar nuestros sentimientos. Me gusta hablar de las adicciones y actividades, adicciones cognitivas, adicciones sentimentales, adicciones a las cosas. Las actividades adictivas pueden ser el trabajo, las compras, el juego, el sexo, los rituales religiosos. De hecho, cualquier actividad puede usarse para alterar los sentimientos mediante la distracción. Las adicciones cognitivas suponen una forma eficaz de evitar ciertos sentimientos. Durante años he vivido en mi mente. Era profesor de la universidad. Pensar puede ser un modo de evitar sentimientos. Y todas las adicciones tienen un componente intelectual que se denomina obsesión. Los sentimientos mismos pueden ser adictivos. Durante varios años fui adicto a la rabia. La rabia, la única frontera que conocía, ocultaba mi dolor y mi vergüenza. Cuando me enfurecía, me sentía fuerte y poderoso, más que vulnerable e impotente. Es probable que conozcas a alguien adicto al miedo. Estas personas tienden a ser tremendistas y alarmistas que se convierten en personas molestas todo el tiempo y preocupantes para los demás. Algunos se hacen adictos a la tristeza, otros al dolor. No parecen estar tristes, sino serlo. La tristeza se ha convertido para ellos en una forma de ser. A la gente que más temo es a la adicta a la alegría. Son chicos y chicas simpáticos que se ven forzados a sonreír y estar alegres todo el tiempo. Estos adolescentes es mucho como si estuviesen una sonrisa congelada en sus rostros. Nunca ven nada mal. Sonreirían aunque les estuviesen diciendo que su madre ha fallecido. Es terrible. Las cosas también pueden ser adicciones. Perdón. El dinero es la cosa más común a que algunos también sean adictos. No obstante, cualquier cosa puede pasar a ser una preocupación y como tal, ser una fuente de cambios de humor. En el centro de la mayoría de las adicciones, haya o no haya factores genéticos, se encuentra el niño herido en un estado permanente de ansiedad y de insaciable indigencia. No se necesita estar mucho tiempo junto a un adicto para descubrir que tiene estas cualidades. Subtítulo: Distorsiones del pensamiento. El gran psicólogo del desarrollo, Jean-Pierre, decía que el niño era un alien cognitivo, es decir, que poseía un conocimiento ajeno y extraño de los adultos. Los niños son maximalistas. Esta cualidad del pensamiento infantil se manifiesta en una polaridad del todo o nada. Si no me quieres, me odias. Si no hay valores intermedios, si mi padre me abandona, todos los hombres me abandonarán. Los niños son ilógicos. Esto se manifiesta en lo que se ha venido a llamar razonamiento emocional, siendo de una determinada manera, luego de beber, o debe ser así, perdón, y dicen, me siento culpable, pero debe ser una persona infame. En este caso,
Los niños necesitan buenos ejemplos que les ayuden a discernir entre el pensamiento y la emoción, pensar en los sentimientos y sentir los pensamientos y viceversa. Piensan egocéntricamente lo que se manifiesta en su personalidad de todas las cosas. Si mi padre no tiene tiempo para estar conmigo, debe ser porque no soy bueno. Así es que piensan que hay algo mal en mí. Los niños interpretan así los malos tratos. El egocentrismo es una condición natural de la infancia, no un signo de egoísmo moral. Simplemente no son del todo capaces de tomar el punto de vista de otra persona. Cuando no se satisfacen las necesidades de que depende el desarrollo del niño, el adulto estará contaminando por el modo de pensar de ese niño interno. Suele escuchar a adultos que expresan esta forma de pensar infantil y contaminan. Conozco a personas que sienten y tienen graves problemas económicos por este razonamiento emocional. Piensan que querer algo es razón suficiente para comprarlo. Cuando los niños no han aprendido a separar los pensamientos de las emociones, al llegar al adulto usan el pensamiento para evitar sentimientos dolorosos. Separan la cabeza del corazón. Dos modelos corrientes de que el trastorno son la universidad y la pormenoralización. En este caso, la universidad de ellos no es a sí misma una distorsión de su mundo que se están esforzando. El pensamiento de este niño, todas las ciencias abstractas exigen que sepamos universidades interiores, tengamos pensamientos abstractos. En este caso, para poder ser la distorsión, la usamos para distraernos de nuestros sentimientos. Hay que aprender de lo que está externo, pero también hay que educar al que está interno. Educándolo en esa universidad interior, podemos ayudarlo para que tenga todas las herramientas y capacidades de tener el autocontrol, el autoamor y también la validación para cuando crezca sea un niño agradable y sano para la sociedad. Hay mucha gente que siendo prácticamente un genio académico, apenas sabe manejar en su vida cotidiana sus sentimientos. Una distorsión al ser alarmista, somos alarmistas cuando hacemos hipótesis acerca del futuro. ¿Qué pasará si cuando me jubile no queda dinero en la seguridad social? Esta es una idea terrible. Da miedo solo pensarlo. Pero como no es un hecho, sino pura hipótesis, el que lo piensa se asusta realmente él mismo. El niño interno y herido piensa muchas veces de ese modo. Al igual que esta parte de la pormenorización puede ser una habilidad intelectual importante. No es malo pensar de manera pormenorizada o completa, pero si se usa la pormenorización para distraernos de nuestras aflicciones, distorsiona la realidad de nuestras vidas que vivimos actualmente. La actitud perfeccionista es un buen ejemplo. Estamos absortos en el detalle para evitar sentimientos de inecuación. Una vez que empieces a fijarte en ellos, oirás en todas partes ejemplos de estos pensamientos egocéntricos. Hace poco escuché sin querer la conversación de una pareja mientras viajábamos en el avión. La mujer estaba hojeando las ofertas de vacaciones en la vista del vuelo. Comenzó a pasar y siempre había querido conocer Australia. El hombre le contestó secamente: ¿qué demonios quieres que haga? Bastante hago matándome a trabajar para complacerte. Su niño herido creyó que le estaba juzgando por no tener dinero cuando ella solo había dicho que le gustaba ir a Australia. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, que ya tenemos los 30 minutos de compartir esta lectura. Ya por lo menos mañana ya queda un subtítulo bastante bueno que estamos avanzando.
cómo tu niño herido tenemos que sanarlo. Y a lo largo de más de 2 décadas, este escritor, psicólogo, a varias generaciones le ha ayudado y vemos cómo él ha salido de la oscuridad y él tiene la indicación de la creatividad para poder ayudar y sanar a ese niño que está herido. Entonces nos vemos mañana a esta misma hora por este mismo canal. Hasta la próxima.